Y bueno, pues sigue el lío por lo que ha sucedido en Mestalla, siguen los racistas de Valencia, siguen apareciendo imágenes lamentables que han sucedido durante este partido, sigue el antimadridismo tirando mierda incluso en una situación en la que el Real Madrid ha salido evidentemente perjudicado, pero también siguen personas como Paul Tenorio y esta gente de Real Madrid Televisión que sigue reventando, Nachito Peña también por supuesto, reventando absolutamente a todos estos sinvergüenzas rastreros. Así que vamos a ver eso de Paul Tenorio sobre el final de este video. Y bueno, vamos a ver si ya de una vez por todas le llega a Paul Tenorio la querella que supuestamente le iba a poner Joan Laporta. Así que lo de siempre, sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar juntos algunas situaciones que básicamente vamos a estar encontrando o que me he estado encontrando y que me han parecido llamativos. Me gustaría empezar por lo de los fans del Valencia y más o menos para que tengamos una idea de cómo es el tema en Valencia. Vamos a pasarnos rapidito a la pantalla para no enredarnos muchísimo y vamos a ir comentándolo. En este caso, un chico, al parecer un creador de contenido, se ha ido a la calle, a las calles o allá a las afueras de Mestalla a preguntar que definieran a Vinicius Junior con una palabra y este es el resultado. Si tuvieses que definir a Vinicius en una palabra, dármela. Una, de lo que sea, una. Yo digo tonto, porque no me gusta. Provocador, sí. Provocador, yo creo que es provocador. Pero la personalidad. Yo diría sinvergüenza. Sinvergüenza. Personaje. Provocador. Esto es la afición del Valencia, mis queridos estimados. Un chico que lo único que hace es lo mismo de Cristiano, es lo que yo siempre les digo. No quieren repetir algo como lo que les pasó con Cristiano, que les reventó y que además intentaron hundirle y al ver que no pudieron, pues se frustraron. Entonces Vinicius tiene ese pequeño problema y pues obviamente es un provocador, es la abuela de no sé quién, que aquello que lo otro, el mismo cuento de absolutamente toda la vida. Son unos 6 personajes que vimos en este pequeño clip. Y vimos que ni siquiera pueden decir, no, es que Vinicius el problema que tiene es que tal vez se deja llevar por unas malas palabras que tal vez nosotros los aficionados decimos. O sea, nadie es capaz de ponerse en el lugar de este chico. Es que son unos sinvergüenzas, de verdad. Comienzo a creer que toda la afición del Valencia es así. Y lastimosamente me cuesta decirlo porque es difícil, pero es que da la sensación de que es así. Y bueno, vamos a ver porque la afición del Valencia también es esto que vamos a ver. Ya ayer repasábamos un clip en el que veíamos a un pequeño que tendría aproximadamente unos 10 años llamar a Vinicius Mono y ahora quiero que veamos este otro clip que la verdad es que es increíble también. Pero en todos los sitios hay tontos. Hemos encontrado a un tonto en Mestalla. Este es el tonto. Fue durante la celebración de Vinicius del primero de los goles. Este aficionado valencianista que está en primera línea, asiento número 1, fila 1, le dice: juzguen ustedes, vean ustedes si le dice lo que no queremos oír o no se lo dice, pero ese es el comportamiento de solamente, ojo, solamente este aficionado, porque el resto del estadio de Mestalla se comportó fantásticamente. Son con ustedes Vinicius los que y tienen con que el juzgar fútbol. lo que puede decir ese señor. Y no crean que esta gente del golazo del gol es que son muy buenas personas y están señalando el racismo. Esta gente lo está haciendo y el mensaje se escuchó claramente diciendo, no, es que fíjense que es una sola persona. Y lo del niño, que por cierto no lo comenta absolutamente nadie más que 4 locos en redes sociales. Es que es absurdo y estoy seguro. Es que mira, ¿por qué es tan sencillo que por qué esta gente del Valencia le negó el paso a esta gente de la productora para Netflix del documental de Vinicius? Porque sabían que se iban a encontrar como esta y como la del niño millones. Muchísimos casos, deben haber alrededor de 3.000 o 4.000 personas entre los aficionados del Valencia racistas. Es que no tengo ninguna duda. A mí en redes sociales, sobre todo en Instagram o en TikTok, me cae todos los días también insultos racistas. Es que me parece ridículo. En el caso de Vinicius es que le afecta evidentemente, ya eso lo tenemos que asumir. A mí particularmente es que me da exactamente igual. A mí me pueden decir lo que quieran, de verdad me da exactamente igual que vengan a meterse con mi color de piel. De verdad, o sea, no hay una manera viable o no hay una manera de que sea viable que yo me ofenda por unas estupideces de unos absolutos retrasados. Pero bueno, no nos engañemos más, ya sabemos más o menos cómo es el tema con la afición del Valencia.
En este caso quiero que escuchemos a Albert Lezam, uno de los vendedores de relato más grandes de todos los tiempos, además una persona que estuvo recibiendo dinero de Josep María Bartomeu, desangrando al supuesto club que ama. Vamos a ver. Mi teoría es que al Real Madrid le viene muy bien lo que ha pasado esta semana. Le viene estupendo, porque han robado tanto, han atracado tanto, deportivamente hablando, que ahora siempre dirán, pero ¿os acordáis lo que nos pasó en Valencia? ¿Os acordáis lo que nos pasó en Valencia? Es que le viene bien, le viene bien. Siempre tienen que tener una semitrampa, que lo que pasó en Valencia no es nada, ¿eh? Es que el árbitro es un petardo, pero dentro de la legalidad el gol está, es que no es ni gol. Madrid para mí no fue perjudicado bajo ningún punto de vista, incluso el gol de Vinicius fue favorecido, porque el gol de Vinicius había media bota que se la succionaron ahí en la línea. Es increíble. Hablando un poco de Albert Lezam, para empezar aquí por algo, quiero comentarlos, esos lentes o esas gafas que lleva puesta Albert Lezam, en este lado del mundo se les conoce como las gafas tapanota. La tapanota por la oscuridad y por el estilo del lente que te cubre todo, completamente todo el ojo así redondito. Y para los que no saben lo que es una nota es cuando alguien va muy fundido de ustedes saben qué o de ustedes saben qué, y se le pasa la mano y entonces los ojos, para que no lo delaten en público, se ponen ese tipo de lentes. Así que bueno, ¿no? Digamos que tiene conjuntivitis. Y hablando un poco de esto, yo de verdad me pregunto, como personajes como como no sé quién es el otro señor pelo blanco, la verdad no tengo ni idea, voy a comentar muy por encimita lo de él porque me parece un don nadie, un desconocido, no tengo ni puta idea de quién es, pero como en el caso de Albert Lezam o el de Jorge Ramos, que lo comentamos muy frecuentemente aquí, me pregunto todo el tiempo cómo estas personas hacen para conseguir un programa de televisión, o sea, cómo se puede ser tan anormal y tener éxito en la vida. Pero después me pongo a pensar y digo, claro, es que esto es como el tema de los presidentes. Podrás preguntarte cómo llegaron los presidentes de izquierda a Latinoamérica y te pones a dar cuenta que cuando la mayoría son unos retrasados, evidentemente ahí es donde cae toda la base del problema, y esa es la clave del éxito de estos caballeros, que tampoco es que sea mucho, pero el simple hecho de que haya recursos para pagar un programa tan lamentable en el que acabamos de escuchar que el Real Madrid fue favorecido en el partido de Mestalla, es que me parece de locos, pero bueno, realmente me sorprende muy poco, y que tenga la cara dura después de todo lo del saldo arbitral y lo de Negreira, es decir, que al Real Madrid le viene bien esto, aunque yo estoy de acuerdo con eso, creo que nos va a venir bien esto, la gente va a terminar de abrir los ojos porque sí, y pues nada, no me voy a enredar mucho más con este hombre que se ha tapado la nota, y a seguir, es que solamente los comparto para que ustedes vean el nivel de esta gente, este es el nivel de esta gente y no hay nada más que añadir. Cerramos este video con lo que les estaba diciendo de Real Madrid Televisión y de este hombre Paul Tenorio, que de verdad que es uno de los héroes de la patria madridista durante los últimos años desde que se destapó el caso Negreira. Así que vamos a escuchar porque es 1 minuto y 52 sin desperdicio alguno. El sábado en Mestalla debió hacerlo, pero bueno, asumiendo esos 2 puntos de menos que se han sumado, a mí me parece que el balance global puede ser positivo, se ha ayudado a abrir los ojos a mucha gente y encima nadie le ha recortado arriba en la cabeza, así que bueno, hay que mirar siempre con optimismo, incluso las peores cosas, eso es. Brutal, esto es brutal, o sea, pese al desmadre y la rabia que seguramente pasamos el fin de semana, en la tabla de posiciones, de hecho le levantaste un punto encima al Girona, y al Barça es que te mantuviste al mismo nivel, los mismos 8 puntos, pero te sirvió para que el mundo entero viera lo que está sucediendo en el Real Madrid. Estoy seguro que el mundo del fútbol fuera de España va a empezar a ver un poco más con lupa lo que está sucediendo allí en el fútbol español, así que brillante por Tenorio. Sigamos escuchando. Ha traspasado fronteras, Nacho, lo que ha pasado este fin de semana. Escándalo mundial, decisión inédita, sonrojo, me dura el sonrojo todavía. Y cuando decís lo de que ha traspasado frontera, bueno, como sabéis que soy el hombre fuerte en Latinoamérica, que ejerce la corresponsalía y que transmito el día a día del Real Madrid y de la Liga Española a todos nuestros amigos del Cono Sur, os puedo decir que están ojipláticos, que están asustados, que están preocupados con lo que está pasando aquí, con lo que le pasa al Real Madrid, pero con lo que le pasa a la Liga Española, ¿no? Son cosas que no pueden terminar de comprender. Yo lo he titulado el partido del otro día, aborten remontada. ¿Os habéis dado cuenta de todas las cosas que sucedieron? O sea, el 2-2 del Real Madrid se revisa hasta la saciedad. Ya sabéis. Y es que es exactamente eso, muchachos. Se revisó ese gol de Vinicius y todavía después de que se revisó, que colocaron la imagen del VAR con las líneas, las mejores líneas jamás trazadas en la historia del VAR, y todavía estos sinvergüenzas nos están diciendo que el Real Madrid fue favorecido. Es que es asqueroso.
Sabemos que el otro día vimos la clasificación que el Real Madrid, ¿cuántos eran? 27 o 28 goles anulados por el VAR. El que más cerca le seguía era el Sevilla, que 27, tenía 16, ayer 28. ¿no? Bueno, pues imagínate, ya le sumas uno más. Entonces se buscó a ver si había fuera de juego primero de Vinicius. Luego si había fuera de juego posicional. Después, si había mano, que la pelota se ve claramente como le impacta en la cara con tal violencia a Vinicius que hasta se le mete para adentro. Pero buscaban a ver si había mano. Luego dijo, bueno, oye, no ha podido ser. Luego el penalti y resulta que es que Fran rebaña la pelota perfectamente. Vaya por Dios. O sea, la segunda de las tentativas tampoco pudo suceder. Y después ya pues pasó lo de Bellingham, sumándole y añadiéndole la expulsión del futbolista inglés. El sonrojo me dura y el escándalo es mundial. Aquí, en Latinoamérica y en la Conchinchina. Brutal. Sencillamente demoledor Nacho Peña, siempre del lado correcto de la historia, siempre colocando en su sitio. Aunque yo creo que, y ojo, porque yo considero que Nacho Peña... por el tema que tiene él con DirecTV Sports, que no es tan radical como la gente de ESPN, y el caso de este hombre que estaba con lo de Mbappé, no me acuerdo el hombre este que hace el programa con Moy Llorons, Rodri Fáez. Creo que Rodri Fáez es bastante blandito. También me parece que es bastante blandito este hombre Nacho Peña, aunque cuando está con Real Madrid Televisión como que suelta un poquito más la cosa. Y creo que hasta han estado excesivamente brillantes. Tanto Jesús Alcaide, que lo escuchamos en el video anterior, estuvo brillante, ha estado brillante absolutamente en todas las líneas esta gente de Real Madrid Televisión. Y da la sensación que es la única manera que tiene el Real Madrid de poder hacer frente a toda esta situación. Mediáticamente atacar todo lo que se pueda atacar, obviamente hablando en los términos que ustedes me entienden, y poder mostrarle al mundo que esto es un escándalo hasta que obliguen a todos estos sinvergüenzas a tener que dar un paso atrás y rectificar con todo esto. Así que bueno, de momento despedirme, agradecerles por el apoyo siempre y nada, lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.